contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, todavía tardes. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Uno con nuestro invitado especial, el doctor Alcides Lozano. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola Ángel, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues dándole aquí seguimiento, espero que, pues primero que nada, feliz día del doctor. ¿Qué Gracias. tal? ¿Cómo, qué tiene planeado para hoy, doc? ¿Alguna fiesta, alguna cena, algo para celebrar el día? No, pues por lo pronto nada más trabajar. Trabajarle, ¿no? Como todos los días. Sí, Es complicado, es como que siento que cuando es un día, ahorita por ejemplo, el día del doctor, mucha gente piensa que a veces el doctor se va a tomar su día, pero siendo lunes, inicio de semana, me imagino que tiene todavía muchos pendientes con pacientes en los cuales se les tiene que dar seguimiento. sí, a veces es complicado, pero bueno, si uno tiene la oportunidad, pues a lo mejor puede encontrar ahí un espacio, pero a veces es un poco complicado. ¿Cuál diría usted, digo, antes de iniciar en el tema per se, cuál diría usted que sería como que el significado, ¿no? De ser médico? ¿Es una vocación para usted? ¿Fue algún objetivo estudiar esta carrera? ¿Qué significa ser médico para usted? No, pues para mí es importantísimo. Siempre, bueno, desde que escogí esta carrera, sabía que iba a requerir mucha dedicación de uno, mucha preparación, una preparación constante, estar actualizado y la verdad es algo que gratifica mucho en el sentido humano por el hecho de poder ayudar a las personas principalmente y esa fue la razón por la cual escogí medicina. Claro, porque es como que el hecho de pues estar al pendiente de la salud de alguien más aparte de la salud de uno, pues es una vocación. Sinceramente no sabemos qué haríamos en este mundo sin su profesión, sin ustedes, el que pues ustedes dedican tanto tiempo de su vida a estudiar, por ejemplo, ciertas enfermedades, por ejemplo, neurología, no oncología o diversos tipos de especialidades. La verdad es una vocación muy fuerte y la Sí, cual agradecemos mucho. Doc, pues ahora sí entrándonos de lleno, dándole continuidad a lo que es este seguimiento de videos hablando del cáncer en específico. Vamos a hablar sobre síndrome paraneoplásico en los pacientes con cáncer de mama. sí. ¿Ok? ¿Cómo podríamos iniciar con esto? Explicando qué es un síndrome paraneoplásico, Doc. Sí, bueno, los síndromes paraneoplásicos son un grupo de enfermedades las cuales son provocadas por un mecanismo autoinmune Ok. que en la gran mayoría de los casos se relaciona a que coincide con el desarrollo de una enfermedad oncológica. Bien puede ser cáncer de mama, cáncer de pulmón o algún otro tipo de cáncer, ¿sí? Ok. Esto no significa que el cáncer como tal, esas células cancerígenas, están provocando, o más bien invadiendo a algún tejido para provocar esos síntomas, sino más que nada la reacción inmunológica que tiene que ver con la presencia del cáncer en el cuerpo, lo que desencadena de manera secundaria un síndrome paraneoplásico. Y hablando de síndromes paraneoplásicos, que en este caso son neurológicos debidos al cáncer de mama, no es porque el cáncer de mama ya invadió al sistema nervioso, ya sea la médula, ya sea cerebro o nervios periféricos, sino por la presencia de estas células tumorales a nivel de la mama, ocurre una gran variedad de reacciones inmunológicas, como una respuesta inflamatoria, digámoslo así, Ok. ante estas células cancerígenas. Y esta reacción inmunológica de manera cruzada puede afectar al sistema nervioso, provocando ciertas manifestaciones en específico. Se podría decir que nosotros pudiéramos tener este tipo de reacciones o de síntomas aún sin no tener el cáncer ya por la zona del cerebro, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. De hecho, históricamente estas enfermedades se han presentado desde muchos años antes,
Posiblemente desde los años 70 es donde ya empezaron a diagnosticarse un poco más, porque bueno, ya tenemos ahora a la mano herramientas diagnósticas que nos ayudan y nos apoyan al diagnóstico. Dentro de ellas están la detección de ciertos anticuerpos que se relacionan con el desarrollo de algún síndrome paraneoplásico. Ahora, los síndromes paraneoplásicos, que también eso es algo muy importante, hablando de los pacientes que tienen cáncer de mama, son raros. Afortunadamente son raros, pero sí llegan a suceder. ¿Cuáles podrían ser los más comunes que se pudiesen dar? Bueno, está cuadros de neuropatía, ¿sí? Que pueden ser sensitiva, motora o mixta. También está un síndrome que se llama el síndrome de la persona rígida, ¿sí? Que una vez comentamos un poquito, bueno, lo llegamos a platicar rápidamente. Está el síndrome de opsoclonus mioclonus, cuadros de encefalitis autoinmune. También se encuentra... bueno, ya comenté el síndrome de la persona rígida. Principalmente son estos cuadros también, ¿sí? Y también está también el de degeneración cerebelosa paraneoplásica, ¿sí? Dentro de los más de los que frecuentes. son más comunes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ya este tipo de síntomas se presentan normalmente en qué etapa del cáncer de mama, ¿no? Se pueden presentar a temprano o ya cuando se encuentran un BIRLATS 4, por ejemplo. Bueno, a diferencia del cáncer de mama como patología específica, el síndrome paraneoplásico se puede llegar a presentar inclusive antes de que una persona se le dé el diagnóstico de cáncer de mama. Pero se relaciona. Se relaciona, ¿sí? De hecho, puede presentarse desde 4 meses hasta 2, 3 años antes de que la persona se le dé el diagnóstico. Y se pueden confundir, digo, si se presentan antes del diagnóstico cancerígeno, se pudiesen confundir con alguna enfermedad neurodegenerativa. Cuando nosotros vemos un cuadro sugestivo de un síndrome paraneoplásico, como los que comenté, o sea, si estamos ante la sospecha, por ejemplo, de una encefalitis, que no encontramos causa infecciosa, no encontramos alguna otra causa autoinmune, y pensamos que se pudiera tratar de un síndrome paraneoplásico, estamos obligados a descartar en ese paciente algún cáncer oculto, digámoslo así. ¿Sí? Entonces tenemos que indagar forzosamente si no hay algún cáncer incipiente o algún dato de alguna enfermedad oncológica en otra parte del cuerpo, ¿sí? Nos basamos obviamente en estudios de imagen, estudios de laboratorio, pero tenemos que encontrar la causa. La causa origen. A veces es complicado porque, pues bueno, requerimos el apoyo de ciertas herramientas diagnósticas que desafortunadamente no contamos en todos los lugares, pero obviamente lo principal es primero tener la sospecha clínica, ¿sí? Para en base a eso solicitar los estudios. Y obviamente que también debemos descartar que ese síndrome no sea debido a alguna enfermedad neurológica en específico, ¿sí? Entonces, aquí pues un dato es que, bueno, son raros, pero a veces así es como se llega a diagnosticar el cáncer de mama en esos pequeños porcentajes de pacientes como un síndrome paraneoplásico. Y ahí, por ejemplo, ahorita nos mencionaba que sí se requiere hacer un cierto nivel de estudios para llegar únicamente a la causa origen, ¿no? Ajá. Usted que es neurólogo y aparte tiene la subespecialidad en neurooncología y que le ha tocado ver, me imagino, cierto tipo de casos específicos relacionados pues a lo que es, si no bien cáncer de mama, generalizando lo que sea en otro tipo de neoplasias. ¿Usted consideraría que pudiese ser que el indicio de que existan células tumorales o cancerígenas dentro del cuerpo del paciente pudiera ser como que el indicio, o sea, pudiera ser la primera causa de origen con la que usted pudiera diagnosticar? ¿O primero usted se basa mucho en la sintomatología del paciente? ¿Cómo es su proceso de diagnóstico más que nada? Aquí pues lo primero es los síntomas neurológicos, tratar de encontrarles una explicación, principalmente, bueno, anatómicamente y topográficamente, en dónde pudiera estar el daño a nivel del sistema nervioso que pudiera estar provocando todos estos síntomas del paciente. Una vez que en base a los hallazgos clínicos del examen, los síntomas que refiere la persona, tenemos la sospecha de dónde pudiera estar el daño, por medio de estudios de laboratorio, gabinete, solicitar el más apropiado para confirmar si efectivamente estamos ante una sospecha de una enfermedad de este tipo, ¿sí? Y
Obviamente que también depende del tipo de paciente al cual nos enfrentemos. Si estamos hablando de una persona joven, una mujer en edad reproductiva y sospechamos que pudiera tener un síndrome paraneoplásico, pues tenemos que descartar los principales tipos de cáncer que pudiera presentar una persona Con sus dentro de ese grupo de características, edad. ¿no? Ok, Efectivamente, ok. sí. Obviamente que a nivel mundial, pues hay cánceres mucho más frecuentes que otros, ¿sí? Este caso, pues los más frecuentes, cáncer de pulmón, cáncer de Mama. mama, melanoma, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya ante este cuadro, pues tenemos que verificar si efectivamente pudiera estar teniendo esta paciente alguna enfermedad cancerígena que pudiera estar provocando síndrome paraneoplásico. ¿Por qué el cuerpo? Digo, sé que es una pregunta que quizás nos explayemos mucho, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿por qué el cuerpo reacciona de esta manera, ¿no? Al tener dentro de nuestro sistema, pues un antígeno cancerígeno, ¿por qué es que empezamos me atrevo a decir como que a desarrollar o a tener este tipo de, pues, de síntomas? El mecanismo todavía no está muy bien comprendido. ¿Por Ok, qué? Una de las pruebas diagnósticas que utilizamos para estos tipos de enfermedades son la presencia de ciertos anticuerpos, ¿sí? Que son anticuerpos contra ya sea la de superficie de la neurona, contra ok, la parte intranuclear de la neurona. Y no todos los pacientes que cursan con un síndrome paraneoplásico pueden tener positividad a los anticuerpos. ¿Qué quiere decir ok. esto? Que no el 100% de casos de síndrome paraneoplásico van a tener siempre un resultado de anticuerpos positivo. Sí es cierto que es una gran mayoría, estamos hablando de un 70-80%, pero por ahí va a quedar un 20-30% que, aunque tengamos un cuadro muy característico, el resultado de los anticuerpos puede ser negativo. Entonces, el hecho de que salga negativo no quiere decir que no esté cursando con un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Entonces, todavía no está muy bien dilucidado este mecanismo por el cual en ciertos pacientes o en ciertos cuadros ocurre esta reacción inmunológica que afecta al sistema nervioso. ¿De acuerdo? Ahora, en cáncer de mama, como en otras pláticas que han tenido con otros especialistas, ya han visto que el cáncer de mama, dependiendo de la positividad a receptores Así es. hormonales, la extensión de la infiltración del cáncer, Eso también esto influye mucho la posición de donde esté exactamente, la si ha tumoración. invadido ya ganglios linfáticos, son factores que determinan qué tan severo o en qué estadio está la Exactamente, enfermedad. sí. En síndromes paraneoplásicos o sea, eso no afecta. O sea, bien puede ser un diagnóstico, un cáncer inicial in situ o ya una enfermedad mucho más avanzada. El hecho de que haya infiltración a ganglios linfáticos, la positividad de ciertos receptores hormonales, mutaciones, en la extensión del cáncer, no es un factor que vaya a determinar que ese paciente corre más riesgo de desarrollar un síndrome paraneoplásico. Digamos que es muy variable, ¿no? Porque, por Exactamente. ejemplo, dentro de la escala que se tiene medido el tipo de las neoplasias, Ujú. o sea, puede que a un paciente le dé algún síndrome paraneoplásico en una etapa temprana, como una etapa 2 y hasta en una etapa de metástasis. Así más o menos es lo que estoy comprendiendo que nos queda a entender. Exactamente. Entonces, y algo que te había comentado antes, inclusive hay ciertos casos que el síndrome paraneoplásico se presenta mucho antes del diagnóstico de algún cáncer, en este caso el cáncer de mama, Ok. ¿sí? Y pues aquí pues más que nada es encontrar esa relación. Por eso la importancia, no es sencillo hacer el diagnóstico de esas enfermedades Ujú. porque bueno, sabemos que a veces Existe una complejidad, ¿no? exactamente. Primero, la complejidad clínica, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque son diversas patologías que tienen una diversidad de síntomas. Por ejemplo, si queremos comparar el síndrome de opsoclonus mioclonus, Ujú. esta persona lo que presenta son alteraciones en los movimientos de los ojos a grandes rasgos y movimientos involuntarios tipo mioclonías en alguna parte del cuerpo. En el síndrome de la persona rígida, la persona presenta calambres y rigidez en los músculos de extremidades, del tronco, principalmente. Entonces, muy posiblemente Sí, uno se pudiera pueden hacer confundir con una gran variedad, o Sí, sea, sí, son exactamente. enfermedades completas, pero entran dentro del grupo de síndromes paraneoplásicos. Aquí lo que tenemos que hacer, bueno, si esta enfermedad que nosotros sospechamos está relacionada o no a la presencia de algún cáncer. Y pues bueno, aquí lo que nos ayuda mucho es las pruebas diagnósticas de punción lumbar, la búsqueda de anticuerpos, estudios de imagen también. Por ejemplo, ahorita que ya estamos abarcando lo que es la etapa del diagnóstico, Ujú.
me quiero brincar directamente a la etapa del tratamiento porque aquí es donde entran dos disyuntivas. O sea, ataco directamente primero el cáncer, el que la causa origen de estos síndromes paraneoplásicos, Ujú. o me atiendo los síndromes paraneoplásicos, o es un tratamiento que va a la par. O sea, ¿cómo funciona en este caso la etapa para poder Ajá. curar al paciente, por decirlo así? Sí, si tenemos la evidencia de que el síndrome paraneoplásico es debido a alguna enfermedad oncológica, en este caso cáncer de mama, hay que tratar el cáncer de mama. Ok, ¿Sí? causa origen. Exactamente. Y Vale. además de eso, pues buscar algún tratamiento efectivo para los síntomas del síndrome paraneoplásico, que bien puede ser desde algún uso de medicamento oral, esteroide, inmunoglobulina, plasmaféresis o inclusive ya otros medicamentos en dado caso de que no veamos una respuesta favorable. No hay un tratamiento estandarizado, ¿sí? Pero a grandes rasgos se pudiera resumir el tratamiento en medicamentos sintomáticos, Ujú. tratamiento del cáncer o patología de base y tratamiento inmunomodulador. Esteroide, inmunoglobulina, plasmaféresis, rituximab, por ejemplo. Ok. Ujú. Y ya ahí, por ejemplo, lo que son esquemas de quimioterapia ya entrarían directamente a atacar el cáncer El de... cáncer de mama. Aquí pues obviamente tenemos que tener una relación muy estrecha con el oncólogo para determinar el tratamiento que ¿Cómo va a se va a recibir complementar, no? exactamente y ver cuál sería el más apropiado. En este caso, ¿hay alguna recomendación para fortalecer quizá la resistencia o el sistema inmune del paciente al recibir pues tanta dosis de medicamento? Para eso la comunicación que debemos tener con el oncólogo, el hecho de considerar posibles efectos adversos de cierto tratamiento y pues obviamente valorar también que el paciente esté en óptimas condiciones para recibir ese medicamento, Eso ¿sí? también. Y obviamente que dependiendo también del síndrome, la patología de base que tenga, bueno, en este caso el síndrome paranoplásico, la respuesta que pudiera tener a ciertos tratamientos Ok. del paciente. Ahora viendo, ¿qué sucede aquí cuando ahorita estamos hablando de síndromes paraneoplásicos, posiblemente una causa origen, que lo estamos segmentando al cáncer de mama, pero pudiese darse en otro tipo de neoplasias, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede cuando el cáncer ya desarrolla metástasis y por cualquier coincidencia llega ese fluido cancerígeno al cerebro, al área del cerebro? Ya estamos hablando de que ya se desarrolló una metástasis en el área cerebral. Hay cómo ustedes abordan todo este tipo de seguimiento, ustedes como neurooncólogos. Bueno, si ya vemos que hay una diseminación del cáncer a nivel del Ujú. sistema nervioso central, que es este caso era una metástasis, ahí tenemos que valorar qué tantos síntomas está provocando Ok, la patología. Si es una lesión grande, pero que se pudiera resecar, o ya es una lesión única, posiblemente con tratamiento quirúrgico pudiera ser suficiente. A veces se utiliza radioterapia también, el uso de esteroides para disminuir el proceso inflamatorio. Si la metástasis está provocando crisis epilépticas, hay que también dar tratamiento sintomático para eso. Todo va a depender ok. de la extensión pues ahora sí, de la diseminación de la enfermedad, digámoslo así, a nivel Sí, del sí. sistema nervioso y los síntomas que esté provocando en el paciente. Sí, parece que no buscamos una respuesta puntual porque, ahora, como usted menciona, ¿no? Es diferente cómo va a reaccionar cada paciente y sobre cada Exacto. una de esas reacciones me imagino que ustedes van tomando un plan de acción. ¿Qué nos pudiera recomendar? Me imagino que hay gente que se está preguntando en este momento, Doc, quizás estoy actualmente ya con un diagnóstico de cáncer y pues no me gustaría que pudiese yo desarrollar o tener algún tipo de indicio de algún síndrome paraneoplásico. ¿Existe alguna posibilidad para poder yo curarme o reducir el factor de riesgo en desarrollarlo para una persona que está ya con diagnóstico? Si ya tiene el diagnóstico y la persona presenta nuevos síntomas, la detección temprana y el inicio de tratamiento es lo que va a determinar la respuesta como tal al tratamiento. Entre menos tiempo ocurra entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, mayor probabilidad de que la persona tenga una mejor respuesta Ok, y recuperación de los síntomas. excelente. Y para finalizar, Doc, pues para todas las personas que aún no contamos con un diagnóstico, que pues tenemos quizá herencia genética de algún familiar que posiblemente tuvo cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cualquier otro tipo de cáncer. eh, Recomendaciones generales para poder seguir cuidando de nuestra salud. Bueno, mantener un estilo de vida saludable, la visita regular con su médico de cabecera, ¿sí? Y realizar las pruebas diagnósticas recomendadas para la población en general, como por ejemplo en el caso de las mujeres, mastografía, Papa Nicolau.
todas esas pruebas ayudan a hacer un diagnóstico temprano de estas enfermedades y pues obviamente para recibir un tratamiento oportuno. Excelente. Pues ya saben, esas son las recomendaciones del día de hoy. Y pues siento que fue un tema muy que le faltó. Podemos hacer una segunda parte, una Sí. tercera parte. Es un tema muy enriquecedor porque es increíble cómo la oncología y la neurología se fusionan en este tipo de pues síntomas que se pueden presentar para pacientes que quizá no saben o no estamos en contexto del por qué nuestro cuerpo reacciona así. Ujú. Y le agradezco nuevamente todo por estar aquí, por prestarnos parte de su tiempo y lo felicito nuevamente por el Día del Médico. Le agradezco también por el trabajo que ha hecho día a día. Espero que nos siga prestando parte de su tiempo para poder seguir haciendo este tipo de contenidos y pues hacerles saber a la gente que siempre hay una explicación médica para todo lo que pudiese pasar en el transcurso del padecimiento que vayan a tener, ¿no? Ya tenemos tema para la siguiente semana, Doc, se lo dejamos a producción. Sí, ya tenemos tema. Ok. Posiblemente hablemos sobre el ataque isquémico transitorio. Excelente, pues ya saben, el siguiente lunes a la misma hora, por las mismas redes sociales, suscríbanse a todos los canales de Uno, es totalmente gratis, también compartan este contenido con todos sus amigos, compañeros, con sus familiares, porque es una información que pues todo mundo debe conocer y pues asistan a su médico, ya saben. Si no, pues aquí está el doctor, va a estar apareciendo la información del doctor Alcides de este lado, por cualquiera que guste alguna consulta médica. De igual manera, dejen sus comentarios y pues bueno, nos estamos viendo en una próxima consulta virtual. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, Ángel. producción. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.